Lo tenía todo: dinero, poder, control, hasta que una llamada nocturna de su ex destrozó su mundo perfecto. Michael, tienes una hija y tienes 5 años. Michael Harper siempre había creído que su vida estaba perfectamente calculada, como una de las hojas de cálculo que sus asistentes le preparaban cada mañana. A sus 39 años, de mente aguda e implacable en los negocios, era el tipo de hombre que nunca permitía que las sorpresas entraran en su mundo. Su oficina, encaramada en lo alto de Manhattan, reflejaba ese control. Paredes de cristal que revelaban la ciudad resplandeciente abajo. Un pulido escritorio de caoba sin un solo papel fuera de lugar. Y el tranquilo zumbido del éxito que parecía seguirlo a todas partes. Esa noche se suponía que iba a ser como cualquier otra. Horas tardías revisando contratos, un vaso de whisky sin tocar a su lado, y las luces de la ciudad recordándole todo lo que había conquistado. El teléfono de su escritorio sonó. Al principio, consideró ignorarlo. Nadie lo llamaba a esa hora, excepto por emergencias, y a su personal se le pagaba para prevenir emergencias. Sin embargo, algo en el silencio de la habitación lo empujó a responder. Presionó el botón, su voz cortante, listo para terminar la conversación de golpe. Pero luego escuchó una voz que pensó que nunca volvería a escuchar. Una voz de otra vida, una que agitó recuerdos que había enterrado bajo años de ambición. Michael, dijo ella, y el sonido de su nombre no pronunciado pero reconocido al instante le llenó el pecho como un golpe. Rachel. Por un largo momento, no pudo hablar. Su mente viajó a 5 años atrás, su risa en su apartamento, las discusiones que los separaron, la forma en que ella se había marchado sin mirar atrás. Se había convencido de que ella pertenecía al pasado, pero ahora estaba aquí, en su oído, temblorosa y vacilante. Agarró el borde del escritorio, forzando su voz a mantenerse firme. ¿Por qué me llamas? La pausa que siguió fue insoportable. Pudo oír su respiración superficial, como si estuviera reuniendo coraje para algo imposible. Y entonces vinieron las palabras, palabras que destrozaron toda ilusión de control que jamás había tenido. Tienes una hija, tiene 5 años, su nombre es Emily. Michael sintió que la habitación se inclinaba. Las torres de cristal de Manhattan se difuminaron en rayas de luz. Para un hombre que prosperaba con la precisión, no había nada preciso en ese momento. Sus pensamientos se dispersaron. Cálculos, recuerdos, posibilidades colisionando en el caos. Intentó convencerse de que había oído mal, de que esto era algún cruel error, pero la voz de Rachel no llevaba rastro de duda. Estaba tranquila en su fragilidad y devastadora en su verdad. Una hija. Su hija. Durante 5 años había vivido sin saberlo, mientras en algún lugar una niña con la mitad de su sangre había dado sus primeros pasos, dicho sus primeras palabras, reído y llorado, y él se lo había perdido todo. La realización caló más hondo que cualquier traición que había sufrido en los negocios, más hondo que los fracasos que siempre había logrado convertir en victorias. Esto no era un acuerdo para renegociar o un escándalo para enterrar. Esto era vida, cruda e innegable. Se hundió en su silla, de repente consciente de lo hueco que se sentía su imperio. Durante años había medido su valía por los números en sus informes, el respeto de los competidores, el miedo en los ojos de los rivales. Pero nada de eso lo preparó para el sonido de la voz de Rachel,
diciéndole sobre una niña con su apellido no pronunciado, pero innegablemente suyo. Michael quería hacer 100 preguntas a la vez. ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Qué aspecto tenía la niña? ¿Sabía ella sobre él? ¿Ya lo odiaba por no haber estado nunca allí? Pero las palabras se negaron a formarse. Estaba atrapado entre la ira y la incredulidad, entre el hombre que construyó muros alrededor de su corazón y el hombre que de repente sintió esos muros desmoronarse con una sola verdad. Cuando Rachel finalmente susurró, «Tiene tus ojos», algo dentro de él se rompió. Se apretó la mano contra el pecho, como si intentara mantener su corazón unido. Pero era demasiado tarde. Por primera vez en años, Michael Harper se sintió impotente, y eso lo aterrorizó más que cualquier adquisición hostil. Michael apenas durmió después de esa llamada. Las palabras se repetían en su cabeza como un eco implacable, cada vez calando más profundo en él. Una hija. 5 años. Su nombre era Emily. Había construido toda su vida sobre hechos y números, decisiones basadas en lógica y márgenes de beneficio. Sin embargo, nada de esta revelación seguía ninguna regla que él entendiera. Yacía en su ático, mirando al techo, la ciudad aún viva más allá de los altos ventanales, pero por primera vez las luces de la ciudad parecían insignificantes. Se sintió traicionado, no solo por Rachel, sino por el paso del tiempo mismo. 5 años se le habían escapado entre los dedos, y con ellos, recuerdos de los que debería haber sido parte. Por la mañana, su shock se había torcido en ira. Era más fácil aferrarse a la furia que confrontar el vacío que crecía dentro de él. Reprodujo su ruptura en su cabeza. Rachel lo había acusado de ser frío, consumido por la ambición. Un hombre que no podía ver nada más allá del próximo trato o la próxima adquisición. Él desestimó sus palabras entonces, convencido de que el amor era una distracción, de que las emociones eran pasivos. Ahora su silencio se sentía como un castigo. ¿Cómo se atrevía a ocultárselo? ¿Cómo se atrevía a robarle esos años? La oportunidad de ver la primera sonrisa de su hijo, de escuchar su primera palabra, de estar allí cuando ella necesitaba un padre. En la oficina, nadie notó su distracción. Cruzó las puertas de cristal de Harper Enterprises como el hombre que siempre había sido. Alto, sereno, intocable. Los asistentes lo saludaron. Los colegas guardaron silencio en su presencia. Y sin embargo, bajo el inmaculado traje y la zancada dominante, sus pensamientos eran un caos. La ira palpitaba en él, tensa en cada interacción. Le gritó a su personal, desestimó preguntas sin escuchar, y se encerró en su oficina. Por primera vez en años, no pudo concentrarse en los documentos frente a él. Los números se mezclaron, insignificantes comparados con la imagen que no podía borrar. Una niña pequeña con cabello oscuro y, como Rachel había susurrado, sus ojos azules. La idea lo perturbó. Esos ojos habían sido el único rasgo que la gente siempre comentaba, llamativos contra su cabello oscuro, imposibles de ignorar. Imaginarlo en una niña, su hija, hizo que todo fuera terriblemente real. La ira se encendió de nuevo, pero ya no era solo por Rachel. Se volvió hacia adentro, amarga y corrosiva. ¿Cómo no había visto la posibilidad? ¿Cómo no había preguntado más, luchado más, mirado más allá de su orgullo cuando ella se marchó? Esa noche, cuando regresó a casa, el silencio de su apartamento se posó sobre él más pesado que nunca. Se sirvió una copa, pero el whisky no hizo nada para amortiguar la tormenta interior.
Se paró frente a los altos ventanales, observando el brillo de Nueva York, pero en lugar del orgullo familiar, todo lo que vio fue vacío. Millones de personas abajo, millones de historias desarrollándose, y en algún lugar entre ellas, una niña con su sangre corriendo por sus venas, vivía una vida sin él. La ira y la incredulidad se transformaron en algo desconocido y aterrador. Miedo. ¿Qué pasaría si ella lo odiaba? ¿Qué pasaría si ella no quería nada con él? ¿Qué pasaría si era demasiado tarde para ser parte de su vida? La idea lo cortó más bruscamente que el shock inicial. Se había enfrentado a competidores despiadados. Se había parado ante juntas directivas ansiosas por verlo fracasar. Había sobrevivido a escándalos que habrían destruido a hombres menores. Pero la idea de pararse frente a una niña de 5 años y ver rechazo en sus ojos lo llenó de un pavor que nunca había conocido. Dejó el vaso intacto sobre el mostrador y presionó las palmas de las manos contra la superficie fría, respirando pesadamente. No sabía qué hacer. Había construido un imperio, pero ahora estaba en las ruinas de su propia ignorancia. Y por primera vez en años, Michael Harper se preguntó si ya había perdido lo único que podría importar de verdad. El viaje en coche al pueblo de Rachel se sintió más largo de lo que era, aunque el coche de Michael devoró los kilómetros con facilidad. La ciudad dio paso lentamente a caminos tranquilos, bordeados de árboles y casas pequeñas, cada una de las cuales parecía llevar una vida tan diferente de su pulido y exigente mundo. Agarró el volante con fuerza, la mandíbula tensa, el pecho pesado de anticipación y miedo. Cada curva en la carretera lo acercaba no solo a la mujer que una vez amó, sino también a la verdad que había intentado negar desde la llamada. Había imaginado este encuentro de 100 maneras diferentes en las noches de insomnio que siguieron, pero ningún escenario le trajo consuelo. No tenía guión que seguir, ni estrategia de negociación en la que confiar. Por primera vez quizás, estaba entrando en algo donde el control no era suyo para reclamar. Cuando finalmente se estacionó frente a la pequeña casa blanca de Rachel, con sus persianas azules y jardín descuidado, se quedó quieto por un largo momento, mirándola fijamente. La casa era modesta, nada como las suites de ático o apartamentos de lujo a los que estaba acostumbrado. Sin embargo, se sentía viva de una manera que su mundo nunca lo hizo. Había juguetes esparcidos por el patio delantero, un pequeño tobogán de plástico, un oso de peluche abandonado en los escalones, dibujos de tiza desvaneciéndose en la entrada. Cada objeto era una declaración de que una niña vivía aquí, jugaba aquí, reía aquí. Su pecho se apretó con el peso de ello, con la comprensión de que había estado ausente de cada uno de esos momentos. Rachel apareció en la puerta antes de que él pudiera siquiera atreverse a llamar. Parecía mayor, aunque no de una manera que disminuyera su belleza. El tiempo se había grabado en ella, suavizando los bordes de la mujer que una vez conoció, dándole una fuerza tranquila que no había estado allí antes. Ella dudó, con la mano en el marco de la puerta, como si no estuviera segura de tener derecho a dejarlo entrar. Sus ojos se encontraron, y por un momento ambos estuvieron en silencio, atrapados en la gravedad de todo lo no dicho. Finalmente, se hizo a un lado, su voz baja, pero firme. Ella está adentro. La sala olía ligeramente a vainilla y ropa recién lavada. Era cálida, desordenada con dibujos prendidos a la pared, estantes llenos de libros infantiles y una cesta de juguetes cerca del sofá.
Para un hombre que había vivido en espacios inmaculados, diseñados para impresionar, la habitación era casi desarmante en su intimidad. Se quedó de pie rígidamente, inseguro de si pertenecía, hasta que escuchó el ligero patter de pasos. Una pequeña figura apareció en el umbral. La niña tenía cabello oscuro que caía en suaves ondas alrededor de su rostro, y sus ojos, cuando los levantó para encontrarse con los suyos, eran de un azul imposible, el mismo tono penetrante que veía en el espejo cada mañana. Verla fue un golpe tan poderoso que sintió que le faltaba el aliento. Ella era real, no un concepto, no una verdad susurrada por teléfono. Era carne y hueso, e innegablemente suya. La niña agarró un conejo de peluche desgastado en sus manos y se escondió a medias detrás de Rachel, asomándose con cautelosa curiosidad. Su voz era apenas más que un susurro, frágil e insegura. «Mamá, ¿es él?» La garganta de Michael se cerró. Quería hablar, decir algo, lo que fuera, pero las palabras no salían. Se sintió indigno de hablar en ese momento, como si cada sílaba pudiera fracturar el delicado hilo que mantenía unido este encuentro. Se arrodilló instintivamente, bajándose a su nivel, y simplemente la miró. El parecido era innegable. Sin embargo, no era solo el azul de sus ojos. Estaba en la inclinación de su barbilla, el pequeño pliegue sobre su ceja, la forma en que ella lo estudiaba con sospecha y esperanza no dicha. Rachel apoyó una mano en el hombro de Emily, instándola suavemente a avanzar. Las manos de Michael temblaron y las apretó en puños contra sus rodillas para calmarlas. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares sin pestañear. Se había parado ante inversores despiadados, sin un rastro de miedo. Pero aquí estaba temblando ante una niña que aún no sabía si él merecía ser llamado padre. Finalmente encontró su voz, aunque se quebró de una manera que odió. «Hola, Emily». Las palabras eran simples, inadecuadas, pero eran todo lo que podía ofrecer. La niña lo estudió por un largo momento, sus pequeños dedos agarrando el conejo con más fuerza. Luego, con un paso cauteloso, se movió ligeramente detrás de su madre. Sus ojos no se apartaron de los suyos, y en ellos, él vio su mundo entero cambiar. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, cada noche tarde en la oficina. Todo de repente se sintió pequeño comparado con la posibilidad de la aceptación de esta niña. En ese único momento, Michael entendió que nada volvería a ser igual. Michael no podía dejar de mirar a la niña mientras Rachel la guiaba suavemente a la cocina. Se sentaron en una pequeña mesa de madera cubierta de débiles arañazos, del tipo que hablaban de años de comidas, jugo derramado y pequeñas manos inquietas tocando ritmos impacientes. Por un momento Michael pensó que debería decirle algo a ella, a Emily, pero el peso de su mirada curiosa lo paralizó. Ella seguía mirándolo, como si tratara de decidir si era amigo o extraño, y él se sentía como ambos. En cambio, dirigió su atención a Rachel, porque el silencio entre ellos exigía respuestas. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «¿Por qué no me lo dijiste?» Su voz resonó en la pequeña cocina, demasiado fuerte, demasiado cortante para el delicado aire que rodeaba a la niña sentada a solo unos metros. Rachel se encogió, y él se arrepintió al instante, pero la ira había estado ardiendo dentro de él durante días y se negaba a permanecer oculta. Las manos de Rachel se juntaron sobre la mesa.
sus dedos retorciéndose nerviosamente. Ella lo miró con una mezcla de desafío y tristeza. Tú no eras el hombre que podría haberlo manejado entonces, Michael. Estabas tan consumido por tu empresa, por ser intocable, que ni siquiera podía imaginar que me escucharas. Tenía miedo. Su voz se quebró ligeramente, pero se obligó a continuar. Pensé que me rechazarías, o peor, la tratarías como un inconveniente. Tenía que protegerla. Sus palabras calaron más hondo que cualquier insulto. Quería discutir, insistir en que ella estaba equivocada, pero la verdad se presionó fuertemente contra él. Recordó cómo había sido durante esos años, impulsado hasta el punto de la crueldad, incapaz de frenar por nadie. Ella no se equivocó al temer su reacción. Lo que más le carcomía era que ella había tenido razón. Bajó los ojos, avergonzado de la versión de sí mismo que ella había descrito, una versión que le había costado 5 años de la vida de su hija. Emily se subió a una silla al lado de su madre y comenzó a colorear con unos pocos crayones rotos que quedaban en una taza sobre la mesa. Estaba callada, pero su presencia llenaba la habitación de una manera que Michael apenas podía describir. La observó dibujar cuidadosamente formas torpes, completamente ajena a la tormenta que se desataba entre sus padres. Cada pequeño movimiento de su mano le recordaba cuánto se había perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, las innumerables pequeñas victorias de crecer. Sintió una punzada de culpa tan fuerte que tuvo que estabilizar su respiración. Debería haber estado allí, susurró, casi para sí mismo. Rachel levantó los ojos, suaves pero firmes, y asintió lentamente. Sí, pero no lo estabas, y yo hice lo que pensé que tenía que hacer. Su honestidad lo golpeó más fuerte de lo que la ira jamás podría. No había veneno en sus palabras, ni intento de herirlo. Simplemente estaba diciendo la verdad, y lo dejó sin nada para protegerse. Durante mucho tiempo, los tres se sentaron en silencio. El rasguido del crayón de Emily contra el papel fue el único sonido en la habitación. Michael se dio cuenta entonces de que no podía volver atrás y borrar el pasado. Ninguna cantidad de dinero, ningún discurso inteligente, ningún gesto grandioso devolvería esos años perdidos. Pero también se dio cuenta de algo más, algo que lo aterrorizaba aún más. Quería un futuro con esta niña, con la niña que llevaba sus ojos y que portaba una parte de él que nunca supo que faltaba. Cuando Emily finalmente levantó la vista de su dibujo y le mostró una imagen, un círculo desigual, con líneas que salían de él, declarada con orgullo como el sol, sintió que algo se derrumbaba dentro de él. Le sonrió a través de lágrimas que no había esperado y dijo, «Es hermoso». En ese momento supo la verdad que Rachel había intentado decirle desde el principio. Emily no necesitaba un hombre definido por el poder o la riqueza. Necesitaba un padre que se presentara, que estuviera allí, que la amara sin condiciones. Michael había pasado su vida dominando el control, pero mientras estaba sentado allí mirando la sonrisa de su hija extenderse por su rostro, entendió que el control era lo único a lo que tenía que rendirse si alguna vez quería merecerla. Las primeras visitas fueron torpes e incómodas, aunque Michael trató de ocultarlo detrás de la cuidadosa cortesía que había perfeccionado en las salas de juntas. Llegaba los sábados, a veces con flores para Rachel, siempre con algo para Emily. Una muñeca, un rompecabezas, un libro que pensó que podría impresionarla. Pero Emily no parecía interesada en regalos caros. Los aceptaba con una sonrisa tranquila y luego los dejaba a un lado, como si probara a ver si él se quedaría una vez que la novedad
se desvaneciera. Al principio lo desconcertó. Era un hombre acostumbrado a ganarse a la gente con grandes gestos, pero con ella era diferente. No le impresionaban las etiquetas de precios ni los envases brillantes. Solo lo observaba de cerca, con su cabecita inclinada, como si estuviera estudiando no lo que él le daba, sino quién era él cuando el regalo ya no estaba entre ellos. Michael se dio cuenta rápidamente de que no podía comprar su camino hacia la confianza de ella. En cambio, comenzó a quedarse en el suelo con ella mientras construía torres con bloques de colores, dejando que ella decidiera cuándo entregarle una pieza. Al principio ella lo ignoró, pero finalmente deslizó un bloque azul por la alfombra y esperó a ver qué haría él. Él lo colocó cuidadosamente donde ella señaló, y algo en su expresión se suavizó. Fue una pequeña victoria, tan menor comparada con los triunfos que estaba acostumbrado a perseguir. Sin embargo, lo llenó de una satisfacción que nunca había sentido en su vida. Cada semana aprendía algo nuevo sobre ella. Le encantaba dibujar soles y flores, incluso si los pétalos nunca coincidían del todo. Se reía de las voces tontas y suplicaba por una historia más a la hora de acostarse. Odiaba cuando las zanahorias tocaban el puré de papas en su plato, pero adoraba los panqueques con forma de animales. Estos descubrimientos, ordinarios y mundanos para cualquier otra persona, eran tesoros para Michael. Eran atisbos de los años que había perdido, y aunque la culpa aún persistía, estaba siendo reemplazada lentamente por el asombro ante el milagro de simplemente conocerla. Rachel observaba desde un lado, cautelosa pero no cruel. Al principio mantuvo su distancia, permitiendo que Emily marcara el ritmo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, ella comenzó a ver que Michael no era el hombre que ella había dejado atrás. Ahora estaba más tranquilo, menos consumido por la necesidad de dominar cada momento. A veces, cuando Emily corría a sus brazos sin dudar, los ojos de Rachel se suavizaban con algo casi como perdón, aunque nunca lo dijo en voz alta. Una noche, después de una larga tarde en el parque donde Michael había empujado a Emily en los columpios hasta que le dolieron los brazos, se sentaron en el porche a comer helado. Las mejillas de Emily estaban pegajosas. Su risa se derramaba en el aire cálido mientras se apoyaba en su costado, sin pensarlo 2 veces. Michael la miró, la mancha de chocolate en su barbilla, la confianza en sus ojos, y sintió una oleada de algo de lo que se había creído incapaz durante mucho tiempo. Era más que orgullo, más profundo que la alegría. Era amor, crudo y abrumador, amor que llevaba consigo el filo agudo del arrepentimiento, pero también la feroz determinación de nunca perder lo que finalmente había encontrado. Esa noche, cuando se fue de la casa de Rachel, se sentó en su coche por un largo rato, mirando las ventanas oscuras donde sabía que Emily estaba durmiendo. La ciudad se sentía muy lejos, el imperio que había construido aún más lejos. Entendió ahora que su vida había cambiado para siempre. Tratos, ganancias, adquisiciones, esas cosas seguían importando, pero ya no lo definían. Por primera vez, quería algo no por ambición, no por orgullo, sino simplemente porque era la verdad de su corazón. Quería ser su padre, verdadera y completamente, en todos los sentidos que importaban. Y mientras conducía de regreso a su ático vacío, Michael supo que cada visita, cada risa, cada pequeña mano que se acercaba a la suya, lo acercaría al hombre que debió haber sido todo el tiempo. El ritmo tranquilo de esos fines de semana con Emily
comenzó a sentirse como la parte más valiosa de la vida de Michael. Sin embargo, en el fondo la tormenta de su mundo profesional se estaba volviendo más oscura. Al principio fue sutil. Susurros de un competidor investigando Harper Enterprises, rumores anónimos deslizándose en las páginas de negocios de los periódicos, llamadas tranquilas de inversores que de repente querían garantías. Michael había lidiado con tales cosas antes, pero esta vez el momento era cruel. Justo cuando estaba empezando a descubrir lo que significaba ser padre, el imperio que había construido amenazaba con colapsar a su alrededor. Las reuniones se hicieron más largas, los ánimos en la sala de juntas más cortos, y en todas partes sentía sospecha. Había acusaciones de contratos cuestionables, de tráfico de información privilegiada, a pesar de que gran parte era fabricado por rivales ansiosos por atacar, mientras él parecía distraído. Siempre había sido implacable en los negocios, pero ahora se encontró dividido. Cuando estaba en la oficina, sus pensamientos se desviaban a la risa de Emily, la forma en que ella había comenzado a deslizar su pequeña mano en la suya sin dudar. Cuando estaba con Emily, la culpa lo carcomía por no estar en la oficina defendiendo a su empresa. Por primera vez en su vida, no podía simplemente enterrarse en el trabajo para resolver sus problemas. Rachel notó el cambio en él. Una noche, cuando llegó a su casa, más tarde de lo prometido, con la corbata suelta y el agotamiento grabado en su rostro, ella lo observó en silencio. Después de que Emily se fue a la cama, ella le preguntó qué estaba pasando. Michael, que rara vez admitía debilidad ante alguien, sintió el peso de su mirada y finalmente confesó. Le contó sobre las investigaciones, los competidores que lo rodeaban como buitres, los periodistas que habían comenzado a indagar en su vida privada. Admitió que temía no solo por su empresa, sino por cómo el escándalo podría afectar a Emily. Su voz tembló al decirlo, porque incluso la idea de que su inocencia fuera manchada por sus errores era insoportable. Rachel se sentó frente a él en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, su expresión pensativa. «Siempre has creído que tu valía venía de esa compañía», dijo suavemente. «Pero Michael, Emily no necesita un hombre que pueda salvar un imperio. Necesita a su padre. Te necesita presente, incluso si el resto del mundo se desmorona». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier batalla en la sala de juntas. Quería discutir, insistir en que si lo perdía todo, no tendría nada que darle a Emily, pero vio la tranquila certeza en los ojos de Rachel y flaqueó. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Emily no lo medía por balances o titulares. Para ella, él no era un CEO, un millonario. Era el hombre que la empujaba en los columpios, que aprendió a trenzar mal el cabello de su muñeca, que hacía panqueques en forma de corazón, incluso cuando salían torcidos. Esa noche, solo en su coche antes de irse, Michael apoyó la frente contra el volante. El peso de ambos mundos se presionó sobre él, uno construido de acero y cristal, el otro hecho de risas y crayones, y supo que ya no podía mantenerlos separados. Si la prensa descubría la existencia de Emily, ella podría ser empujada a un foco que no pidió. Si la compañía caía, la vida de riqueza y seguridad que siempre había asumido que transmitiría a su familia podría desvanecerse. Sin embargo, las palabras de Rachel resonaron en él, firmes e innegables. Emily no necesitaba riqueza, necesitaba amor. Lo necesitaba a él. La realización lo aterrorizó y lo liberó. Por primera vez, consideró que perder su compañía podría no significar perderlo todo.
Lo que no podía permitirse perder era la niña que lo miraba con confianza en sus ojos azules, la niña que no tenía idea de cuánto ya lo había salvado simplemente existiendo. Y con ese pensamiento vino una extraña claridad. Lucharía por su compañía, sí, pero no a costa del frágil y precioso vínculo que estaba construyendo con su hija. Si tenía que elegir, sabía dónde residía realmente su lealtad. Sucedió más rápido de lo que Michael pudo haberse preparado. Un solo titular, impreso en la primera plana de un diario de negocios, expuso lo que el chisme solo había insinuado. El poderoso CEO, que había construido un imperio en el corazón de Manhattan, tenía una hija secreta que había ocultado del mundo durante 5 años. A las pocas horas, la historia se extendió por todos los principales medios. Fotografías de él saliendo de la pequeña Casa Blanca de Rachel. Tomas cándidas de Emily jugando en el jardín, incluso una foto antigua de él y Rachel juntos. Todo se convirtió en combustible para el fuego. A la mañana siguiente, no pudo escapar del aluvión de llamadas, mensajes y preguntas. Los inversores exigieron claridad. La junta directiva convocó reuniones de emergencia y los reporteros acamparon fuera tanto de su sede corporativa como de la casa de Rachel. La historia se había convertido en un escándalo, y en el despiadado mundo de los negocios, el escándalo podía derribar incluso al hombre más fuerte. Durante unos días, Michael intentó contenerlo. Emitió una breve declaración a través de su oficina, una escrita cuidadosamente por su equipo legal, lo suficientemente vaga como para reconocer la situación sin ofrecer detalles. Pero solo alimentó más especulaciones. Los rumores se multiplicaron, cada uno más venenoso que el anterior. Algunos afirmaron que había abandonado a Rachel y a la niña deliberadamente. Otros lo acusaron de intentar borrarlas para proteger su imagen. Nada de eso era verdad, pero la verdad nunca fue tan interesante para el público como la historia que querían creer. Lo que más dolió fue saber que el rostro de Emily, su pequeña sonrisa inocente, estaba siendo salpicado en pantallas y papeles de maneras que ella nunca podría entender. Rachel lo confrontó una noche después de otro día de reporteros pululando por el vecindario. Estaba enojada, su voz temblando de frustración. «Tiene 5 años, Michael. No se merece este circo. Quería ser parte de su vida, entonces protégela. No permitas que la arrastren a tu desastre». No tuvo defensa. Se quedó en su cocina, exhausto, con el pecho pesado por la culpa. Todos sus instintos le decían que se escondiera, que se retirara, que dejara que la tormenta se apagara por sí sola. Así era como había sobrevivido a todos los demás escándalos en su carrera. Pero las palabras de Rachel traspasaron su armadura. Emily no era un trato para gestionar o una reputación para pulir. Era una niña y necesitaba que él la eligiera, incluso frente al mundo. A la mañana siguiente, Michael tomó una decisión que conmocionó no solo a su junta directiva, sino a sí mismo. Convocó una conferencia de prensa. El equipo de comunicaciones de la compañía le suplicó que reconsiderara, advirtiendo que las emociones hacían a los hombres imprudentes, que la vulnerabilidad era debilidad. Pero se negó a escuchar. Por una vez, no permitiría que otros dictaran la narrativa. Cuando las cámaras se encendieron y los micrófonos se acercaron a él, no se paró detrás de un podio ni se escondió detrás del lenguaje corporativo. En cambio, salió sosteniendo a Emily en sus brazos, sus pequeños dedos agarrando el cuello de su chaqueta de traje. La sala se quedó en silencio,
como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar el momento. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Todos han escuchado los rumores, han leído los titulares, pero permítanme decirles la verdad. Esta es mi hija. Su nombre es Emily. No supe de ella hasta hace poco, pero desde el momento en que lo supe, mi vida cambió para siempre. Estoy orgulloso de ser su padre. Nada más importa. La simplicidad de sus palabras desarmó a la prensa. Por una vez, no sonó como un hombre ensayado por abogados o esculpido por asesores. Sonó como un hombre desnudo, hablando desde un lugar que ningún escándalo podía alcanzar. Las cámaras destellaron, las preguntas volaron, pero Michael no flaqueó. Abrazó a Emily, susurrando tranquilizadores a su oído, mientras ella se aferraba a él, tímida, pero tranquila, frente al caos. Esa imagen se extendió por el mundo en cuestión de horas. El poderoso CEO, no detrás de paredes de cristal o coches de lujo, sino como un padre protegiendo a su hija. La percepción del público cambió casi instantáneamente. Lo que había sido pintado como un escándalo se transformó en una historia de redención. Algunos todavía lo criticaron, por supuesto, pero muchos vieron la humanidad en él por primera vez. Durante años había sido conocido como despiadado, frío, intocable. Sin embargo, aquí estaba exponiendo la única parte de sí mismo que no podía ser manipulada o fingida. Más tarde esa noche, cuando la casa finalmente estuvo en silencio de nuevo, Rachel lo miró de manera diferente. No dijo nada al principio, solo lo estudió mientras él estaba sentado en el sofá con Emily dormida contra su pecho. Finalmente, habló con una voz más suave de lo que había escuchado en años. Nunca habías hecho algo así antes. Él encontró sus ojos, agotado pero seguro, porque nunca nada ha importado así antes. Fue en ese momento que Michael comprendió que había tomado el mayor riesgo de su vida. Había puesto en juego toda su reputación, su carrera, su imperio, y por primera vez no le importaron las consecuencias. Todo lo que importaba era la niña pequeña que respiraba pacíficamente en sus brazos, y el conocimiento de que la había reclamado, completamente y sin vergüenza, ante el mundo entero. Un año después, el caos de ese escándalo se sintió como una tormenta distante que había pasado, dejando atrás un cielo más claro y una vida que Michael nunca imaginó que podría vivir. Harper Enterprises había sobrevivido a la crisis, aunque no sin cicatrices. Los inversores que una vez dudaron de él habían observado la forma en que se mantuvo firme durante la tormenta pública y encontraron un nuevo respeto por él. Algunos acuerdos se habían perdido, pero otros habían llegado de maneras inesperadas, de socios que valoraban no solo su perspicacia financiera, sino su nueva humanidad. La compañía era más pequeña en algunos aspectos, más eficiente, menos obsesionada con el crecimiento interminable, sin embargo, más fuerte donde importaba. Para Michael, sin embargo, la compañía ya no era el centro de su universo. Ese lugar había sido tomado por una niña pequeña que ahora corría a sus brazos cada vez que él cruzaba la puerta principal de la casa de Rachel. Michael se había mudado de su fortaleza de cristal en Manhattan a una casa no lejos de Rachel y Emily. Era una casa con suelos que crujían, un patio trasero con un columpio y una cocina que olía a panqueques los domingos por la mañana. Para un hombre que una vez midió el éxito por rascacielos y jets privados, fue humillante darse cuenta de lo poco que significaban esas cosas comparadas con el sonido de la risa de su hija haciendo eco en un pasillo.
Se encontró aprendiendo a vivir de maneras que nunca se había molestado en hacer antes. Ayudó a Emily con proyectos de jardín de infancia, torpemente con tijeras de seguridad y barras de pegamento. Quemó su primer intento de hornear galletas con ella, solo para reír hasta que le dolieron los costados, cuando ella insistió en que los trozos deformes no eran perfectos. Aprendió a trenzar mal su cabello, la llevó a clases de natación y se sentó en el porche por la noche contándole historias sobre las estrellas. Rachel, al principio cautelosa, lentamente se permitió confiar en el hombre en el que se estaba convirtiendo. Sus conversaciones pasaron de intercambios cautelosos a una tranquila compañía. Vio la forma en que nunca se perdió un recital escolar, cómo se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo para beber té imaginario de pequeñas tazas de plástico, cómo ya no revisaba su teléfono cada 5 minutos cuando estaba con Emily. Todavía era Michael Harper, el hombre cuyo nombre una vez comandó salas de juntas enteras, pero también era algo más profundo, más frágil e infinitamente más importante. Era un padre, y con cada día que pasaba, Rachel comenzó a creer que tal vez él podría ser algo para ella también. Todavía había luchas. El mundo no se olvidaba fácilmente, y ocasionalmente viejos titulares resurgían, provocando susurros y preguntas. Pero Michael ya no los enfrentaba con miedo. Los enfrentaba con la tranquila certeza de que ningún artículo o rumor podría definirlo más que la forma en que los brazos de Emily se envolvían alrededor de su cuello, o la forma en que la mano de Rachel se demoraba contra la suya cuando le pasaba una taza de café por la mañana. Lentamente, pieza por pieza, los muros entre ellos se erosionaron. En una cálida tarde de verano, Michael se encontró en el patio trasero, empujando a Emily en el columpio. Ella gritó de alegría mientras sus pequeñas piernas pateaban contra el aire. Su risa se elevaba hacia el cielo abierto. Rachel se sentó cerca en los escalones del porche, su sonrisa suave mientras los miraba. Emily echó la cabeza hacia atrás, el cabello volando, y gritó por encima del viento: «Papi, ¿vamos a estar siempre juntos ahora?» Las palabras lo traspasaron con una especie de dulzura que nunca había conocido. Detuvo el columpio suavemente, se agachó frente a ella y colocó sus manos sobre sus pequeños hombros. «Siempre, cariño, siempre», dijo, su voz quebrada por la emoción. Sus ojos azules, los mismos ojos que veía en el espejo, se iluminaron de alegría mientras ella echaba los brazos alrededor de su cuello. Rachel los observó en silencio, su corazón agitado con una mezcla de alivio y ternura. Durante años había llevado la carga sola, temerosa de que él nunca fuera capaz de amar más allá de la ambición. Pero aquí estaba, no solo demostrando que ella estaba equivocada, sino mostrándole un hombre que una vez había esperado que se convirtiera. Cuando sus ojos se encontraron al otro lado del patio, no se necesitaron palabras. La promesa fue clara en la forma en que él abrazó a Emily, en la forma en que sus hombros se suavizaron, en la forma en que su corazón parecía finalmente en paz. En ese momento, Michael entendió que la vida que había construido, pulida y poderosa aunque había sido hueca comparada con esto. Había perseguido riqueza, control y dominio, creyendo que lo definían. Pero el verdadero poder estaba en este vínculo frágil e irrompible con una niña pequeña que confiaba en él sin condiciones, y una mujer que, contra todo pronóstico, estaba permitiendo que el amor regresara a su corazón.
El hombre que una vez estuvo solo en una torre de cristal, ahora estaba arraigado en algo mucho más fuerte. Una familia. Y por primera vez se sintió completo. Esta historia, para mí, se trata menos de riqueza, poder o escándalo, y más de la fragilidad del tiempo y las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a verdades que ya no podemos ignorar. El viaje de Michael se siente como un recordatorio de que el éxito sin amor es hueco y que la redención rara vez viene en forma de grandes gestos, sino más bien en la presencia tranquila y constante que ofrecemos a las personas que más importan. Lo que admiro en este final es que no promete perfección. La confianza de Rachel es difícil de ganar. El futuro de Emily todavía llevará sombras de los años perdidos, pero ofrece algo más significativo. Un hombre que finalmente aprende que el imperio más grande que jamás podría construir no está hecho de torres de cristal o victorias financieras, sino de risas en un patio trasero, cuentos antes de dormir y la creencia inquebrantable de una niña de que él estará allí mañana. Eso, para mí, es tanto el shock como la belleza del cuento. Muestra cómo una vida puede ser reconstruida no borrando errores, sino eligiendo de manera diferente a partir de este momento.